Muy buena noche, queridos hermanos. Ya hemos llegado a prácticamente a la penúltima noche de esta semana y la verdad que han sido muy buenas los temas que hemos tocado, los consejos que hemos recibido durante esta 10 noches de oración han sido muy buenas para cada uno de nosotros y también sé que han sido buenas para aquellas personas por las que hemos estado orando. Así que familia, quiero invitarles a que nos quedemos unos minutos más y entremos en el tema de esta noche. El tercer y último de los mensajes de los tres ángeles realmente es una advertencia muy solemne que encontramos. Yo creo que una de las más importantes que encontramos en la palabra de Dios. De hecho, el primer principio que encontramos en el mensaje de los tres ángeles es el hecho de que de que Dios quiere ver a su pueblo en totalidad salvos. Jesús murió en la cruz por todo este pueblo, por todos aquellos que acepten su sacrificio. Por lo tanto, este primer principio que encontramos en este mensaje nos lleva a comprender, de hecho, justamente eso, que Dios quiere vernos salvos. Entonces, podríamos decir que el primer principio del mensaje de los tres ángeles tiene que ver con justificación. Esa justificación que solo Jesús puede ofrecernos en la cruz de Calvario. El segundo principio que encontramos en este mensaje tiene que ver con adoración. Si nosotros miramos el mensaje de los tres ángeles, el segundo principio que encontramos tiene que ver con adoración a la bestia. Dice, todo aquel que adora a la bestia. Estamos hablando de una advertencia, ¿no? Todo aquel que adora a la bestia. Ahora, esta advertencia va al contrario de lo que, en un sentido opuesto a lo que encontramos en el versículo 7 de estos mismos mensajes, donde se habla también de la adoración al Creador. Por lógica, como seres creados, tenemos que adorar o debemos adorar a nuestro Creador. Es un tema de respeto, es un tema de reverencia. Por lo tanto, Jesús ahora advierte a aquellos que adoran a la bestia, no al Creador, sino a la bestia. Entonces, el primer principio es que Dios quiere ver a todo su pueblo salvo. El segundo principio es la advertencia en contra de aquellos que en vez de adorar a Él como creador, adoran al enemigo, adoran a la bestia. ¿Por qué es que Dios advierte sobre este tipo de adoración? Es que cuando tú adoras a tu creador, al adorar al creador, te lleva a aceptar a Dios, a vivir una vida en dependencia de Dios. Es decir, te lleva incluso a guardar sus mandamientos, te lleva a escuchar su voz y te lleva a vivir de acuerdo a su voluntad. Pero cuando tú adoras a la bestia, esta te lleva a vivir una vida independiente de Dios, a rechazar su amor, a rechazar su sacrificio, a rechazarle como Dios, como Salvador, pero también a rechazar sus mandamientos. Entonces, nosotros, si hay algo que deberíamos hacer, es escuchar claramente esta advertencia para luego tomar una decisión en cuanto a quién vamos a adorar, a quién vamos a aceptar como nuestro Dios. Entonces, en este momento tenemos en nuestras vidas una elección, tenemos, mejor dicho, dos opciones, una decisión. Primera opción, el Creador. Segunda opción, la bestia. Entonces, si yo no adoro al Creador, estoy adorando a la bestia. Si yo no adoro a la bestia, es porque estoy adorando al Creador. Pero yo no puedo adorar a ambas. No puedo adorar ni siquiera a uno de ellos a medias. O adoro a uno o adoro al otro. Entonces, tú y yo necesitamos tomar una decisión. Yo quiero adorar al Creador. ¿Tú a quién quieres adorar? Y por último, tenemos el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje de estos tres ángeles. Y este mensaje habla de la unidad entre la iglesia y el Estado, que se unen para obligar a un pueblo a guardar, a guardar en vez del sábado, a guardar el día domingo, es decir, el primer día de la semana. En vez de guardar el séptimo día, esta unión te indica, te orienta, te obliga a adorar, o mejor dicho, a guardar el primer día de la semana.
Y esto tiene que ver también con la adoración, porque cuando tú adoras a la bestia, entonces acepta lo que ella te dice. Entonces aceptas su mandato, aceptas su sugerencia. No guardamos los mandamientos de Dios porque decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nosotros dejamos de guardar los mandamientos de Dios, dejamos de adorar al Creador, entonces nos hacemos esclavos de esta bestia que representa la unidad de la iglesia y el Estado, y que en vez de llevarnos a guardar los mandamientos de Dios, entonces nos lleva a guardar mandamientos de hombre. Y entre eso es el guardar, en vez del séptimo día de la semana, el primer día de la semana. Por ende, Jesús presenta una solución para todo esto, ¿sí? Porque para eso es este mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Si nos damos cuenta, del principio dijimos que el primer mensaje era un mensaje de justificación, el segundo mensaje una advertencia, y este tercer mensaje, además de hablar de una consecuencia, también nos orienta a que nosotros busquemos al Creador, adoremos a Jesús como Salvador, porque solamente Jesús puede sacarnos de esta situación. Solamente Jesús puede librarnos del peligro que corremos al adorar a la bestia o al seguir el mandato de hombres. Entonces, el Señor nos hace un llamado, y este llamado es a descartar las vestiduras comunes con las cuales nosotros estamos vestidos y a colocarnos la vestimenta que Él nos ofrece para la boda del Cordero, ¿sí? Estas vestimentas son vestimentas libres de mancha, libre de pecado, vestimentas limpias. Es por eso que el Señor promete el derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos finales, porque únicamente el Espíritu Santo puede orientarnos y puede guiarnos para que nosotros sepamos cuáles son las decisiones correctas y cuál es la vestimenta que debemos colocarnos. El Señor nos promete la lluvia tardía, y esta lluvia tardía representa el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no es sino que a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios que nosotros podremos ser parte de este pueblo que recibirá el Espíritu Santo. Entonces, el llamado de Dios en esta noche es que nosotros podamos continuar unidos. Y digo continuar porque ya llevamos 8 noches y esta es la novena, orando de forma unida como iglesia, como pueblo, buscando con algo en común, que es el recibimiento y el derramamiento del Espíritu Santo. Así que el Señor te llama en esta noche, querido amigo, querido hermano, a que tú puedas con más fuerzas aún arrodillarte y orar al Señor, clamando el derramamiento del Espíritu Santo, porque únicamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser librados del pecado, podremos llegar a ser parte de este pueblo que ha de ser salvo cuando Cristo Jesús venga. El Señor en su palabra promete: pedid y se os dará. Así que, querida familia, pidamos a Dios, pidamos al Señor, roguemos al Señor que envíe su Santo Espíritu, transforme nuestra vida y allane nuestros caminos. Querida familia, Dios te bendiga grandemente en esta noche.